gustaría explicar un poco sobre la ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas posee principalmente dos fases. La primera, una fase oxidativa, la cual utilizará como sustrato la glucosa 6-fosfato. No sé si se les hace un poco familiar, pero a mí sí. La cual la vemos en la ruta de glucólisis y también en la gluconogénesis principalmente. Esta la veremos también como un sustrato para productos, pero en la ruta de las pentosas es principalmente su punto inicial. Ahora bien, un poco más para explicar este proceso de cómo se pasa de la glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato. Vamos un poco más a fondo, ¿no? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual es una enzima, utiliza modulación alostérica. Su tipo de enzima es una oxidorreductasa, es activada por medio de NADP y desactivada por medio de NADPH. Esta utiliza como sustrato la glucosa 6-fosfato y la transforma en producto, la cual sería la fosfoglucosa lactona. Esta fosfoglucosa lactona, principalmente por medio de la enzima lactonasa, la cual es una hidrolasa, un tipo de enzima hidrolasa, transformará a el fosfogluconato. Este fosfogluconato es muy importante, ya que se utilizará como sustrato para producir nuestro producto, en este caso, y para mí, muy importante para esta ruta, la cual por medio de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, también es un tipo de enzima oxidorreductasa, pues creará esta ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato utilizará en la fase no oxidativa dos enzimas, principalmente la fosfopentosa isomerasa y la fosfopentosa epimerasa, las cuales las dos son tipos de enzimas isomerasas y transformarán este sustrato a producto ribosa 5-fosfato por un aspecto y principalmente la silulosa 5-fosfato, la cual, bueno, en ese aspecto la veremos una vez y otra vez, porque se crean dos, en otro proceso más adelántico. Pero quédense muy bien atentos con esta celulosa 5-fosfato. Ahora bien, para los siguientes productos se utilizan como sustratos estas, pero las enzimas transcetolasas, las cuales se utilizarán en dos aspectos, producirán el gliceraldehído 3-fosfato y la septulosa 7-fosfato, las cuales vemos evidenciadas en el apartado literalmente del medio. Otra vez se utiliza esta enzima para producir fructosa 6-fosfato y principalmente otro producto muy importante que se utilizará para crear los productos finales de la ruta, los cuales serían la eritrosa 4-fosfato, la cual la vemos en la parte inferior de la cartelera. Principalmente acá es donde se usa, como les dije que lo recordaran, la otra silulosa 5-fosfato. Esta, bueno, en sí reaccionará con este sustrato principalmente y por medio de otra transcetolasa producirá fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Nuestros productos principales pues para toda esta ruta, los cuales son muy importantes en otras rutas y dado de que principalmente en la fase oxidativa se da esta pentosa y en nuestra fase no oxidativa se produce la fructosa 6-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato. Continuando con la presentación, explicaremos la beta-oxidación. La beta-oxidación pues es un proceso demasiado importante, ya que produce una de las moléculas más importantes para el ciclo de Krebs. En este proceso se obtienen, bueno, diferentes etapas para llegar a esta obtención de energía. La primera la definiremos como una movilización que existirá en los lípidos, ya que esta se movilizar o transportar, acuérdense muy bien de esta palabra, ya que implicará el segundo proceso hacia este tejido que pues requiera un requerimiento energético. Ahora bien, para esta segunda etapa se sabe que se llevará a un transporte de el ácido graso, el cual es el que necesitamos, hacia la matriz mitocondrial.
Es un proceso muy importante ya que ocurre en el citosol y esta reacción es catalizada por la tioquinasa, una enzima muy importante ya que permite pues esta activación y este transporte hacia la matriz mitocondrial. Ahora bien, el tercer proceso o la etapa la cual queremos definir es la beta oxidación, la cual es donde estos ácidos grasos que llegaron acá después de todo este proceso, donde principalmente en el segundo aspecto, acuérdense que se implicaba la carnitrina, la cual, a quitar el CoA, el cual después era donado por, pues, por la carnitrina, la segunda, la cual cuando pasa por este espacio intermembranal se brindará este CoA, ya que anteriormente, antes de entrar a este espacio intermembranal, se quitó este CoA principalmente y se dio una carnitrina para que él pueda en sí pasar por esta membrana mitocondrial. Ahora bien, ya que llegó aquí activa con su CoA, todo súper bien, lo que va a hacer es que el ácido graso se va a descomponer hasta que llegue a acetil-CoA. Necesitamos energía en este proceso, necesitamos mucha energía. Ok, principalmente se tiene que definir que es un proceso del metabolismo aerobio. También es una ruta catabólica en espiral. ¿Qué significa esto? Que ocurre en una secuencia de 4 reacciones, las cuales son oxidación, hidratación, otra oxidación y tiólisis. Principalmente se implica que la cadena de ácidos grasos, la cual es la tioéster de acetil-CoA, se definirá en que se va a cortar en 2 átomos de carbono que salen en forma de acetil-CoA. Muy bien. También esta ruta principalmente genera una gran cantidad de pues, poder reductor en forma de FATH2, NADH y pues, estas dos principalmente, las cuales van a donar electrones, como se sabe, pues para una fase de la transportación a la cadena mitocondrial. Muy bien, ahora para explicar un poco más esta explicación, un poco más a fondo, va a entrar pues este ácido graso con CoA, que ya lo expliqué un poco muy por encima, de cómo llega este ácido graso con su CoA, ahí por la ayuda de esta enzima que es muy importante. Muy bien, el primer proceso que ocurrirá es la reacción de oxidación dado por la acil-CoA deshidrogenasa. Esta principalmente se utilizará para, pues, en sí, oxidar. Todas principalmente van a oxidar este ácido graso con CoA para formar el acetil-CoA. La siguiente reacción que se presenciará es una reacción de deshidratación, principalmente, el cual es dado por la enonil-CoA hidratasa. Después ocurrirá una reacción de oxidación otra vez, esta por la beta hidroxil-CoA deshidrogenasa. Y por último, una tiólisis por CoA, el cual la enzima que participará en este aspecto es la acil-CoA acetiltransferasa, una enzima muy importante ya que nos producirá este acetil-CoA, principalmente dos. Ahora bien, se sabe que para esta reacción ocurren 4 reacciones catalizadas, 4 enzimas que se pierden 2 átomos de carbono y estas átomos perdidos de carbono se harán en forma de acetil-CoA. Un proceso muy importante para el ciclo de Krebs, ya que el acetil-CoA es un producto muy importante, también utilizado como sustrato en el ciclo de Krebs.
Bueno, la siguiente ruta a explicar va a ser la glucólisis. Para empezar, tenemos que la glucólisis es una vía metabólica que se encarga en este caso, de oxidar la glucosa para obtener energía, pues digamos que en este caso en forma de ATP. Esta es como la ruta central del metabolismo de los carbohidratos y pues se lleva a cabo en el citosol de todas las células. Este consta de 10 reacciones enzimáticas que se pueden, digamos que dividir en dos fases principales. Entonces vamos a empezar aquí en el tema de la glucosa, en el cual la glucosa sabemos que entra a través de pues, transportadores específicos. Posteriormente, esta glucosa es fosforilada por la enzima exoquinasa. Es importante saber que esta enzima exoquinasa es uno de los puntos de regulación en, digamos que, de esta ruta. Esta ruta tiene tres puntos principales de regulación y la exoquinasa es la primera. Esta exoquinasa se regula por medio de inhibición alostérica, debido a que el producto que es la glucosa 6-fosfato, pues en este caso va a ser la que, digamos que sea la regulación. Entonces, la glucosa es fosforilada por la enzima exoquinasa y pues forma la glucosa 6-fosfato. Esto consume una molécula de ATP. Este es un punto clave de la regulación. La glucosa 6-fosfato posteriormente es isomerizada a fructosa 6-fosfato por la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. Aquí la segunda reacción, como se puede apreciar. Posteriormente, la fructosa 6-fosfato es fosforilada nuevamente por la enzima 6-fosfofructoquinasa para formar en fructosa 1,6-bifosfato, consumiendo otra molécula de ATP. Este es otro de los puntos de regulación, esta enzima anteriormente mencionada. Esta enzima es limitante y pues es un punto principal de la regulación. Esta se activa por el AMP-ADP y pues digamos que en este caso es inhibida cuando pues digamos que tenemos un exceso de ATP o pues tenemos un exceso de citrato. La siguiente reacción que vamos a ver, bueno, ya luego iríamos a la fase 2. La fase 2 es la fase considerada como la fase de pago de energía, en el cual empezamos por la fructosa 1,6-bifosfato, que esta es incidida por la aldosa en dos triosas, el gliceraldehído 3-fosfato, que también conocida como G3P, y el dihidroxiacetona fosfato de HAP. Posteriormente, la DHAP es isomerizada a G3P por la triosa fosfato isomerasa. El G3P es oxidado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para formar 1,3 bifosfato no, bisfosfoglicerato, perdón, generando las dos primeros ATP y dos moléculas de NADH, aquí como se puede apreciar en la parte de acá. Posteriormente, el 1,3 bifosfoglicerato es convertido a 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato quinasa, que esta transfiere, digamos que lo que sería un grupo fosfato del 1,3 al ADP para generar dos moléculas de ATP adicionales. Ahí tenemos otros dos ATP adicionales. En la reacción número 9 sería que el 3-fosfoglicerato es isomerizado al 2-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa. Y finalmente la anolasa convierte lo que es el 2-fosfoglicerato en fosfenolpiruvato, PEP, que esta finalmente va a ser convertida a piruvato por la piruvato quinasa, generando las dos últimas moléculas de ATP. Entonces ya tenemos que después de toda esta ruta de reacción, tenemos que por cada molécula de glucosa se puede obtener dos moléculas de piruvato, dos moléculas de NADH y digamos que un balance neto de lo que serían dos moléculas de ATP. Entonces tenemos que la última enzima en este caso, que es un punto de regulación, sería la piruvato quinasa, que sería el último, digamos que la última reacción que se puede ver, la cual es inhibida por ATP y el acetil-CoA, que serían como los puntos de regulación, y se activa por el AMP. Entonces, tenemos que se pueden ver que otros mecanismos de regulación, pues incluye como la modulación alostérica de enzimas y pues también digamos que de hormonas. Hola, nuestra siguiente ruta a tratar en este caso va a ser la gluconeogénesis. Tenemos que la gluconeogénesis es un proceso biosintético que ocurre principalmente en lo que es el hígado y el riñón. Esta produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos o también llamados como precursores no carbohidratados, tales como lo pueden ser el lactato, aminoácidos, el glicerol. Bueno, tenemos que esta es una vía anabólica, esta es recíproca a la glucólisis y comparte algunas enzimas con esta. Solo que a diferencia de la glucólisis, pues como mencionamos anteriormente, tiene 10 reacciones, en cambio tenemos que en la gluconeogénesis hay 13 reacciones implícitas. Bueno, para empezar tenemos que los precursores pues no glucosídicos, tales como el lactato, aminoácidos y glicerol, pues son convertidos a piruvato.
El piruvato entra a la mitocondria y es carboxilado por la piruvato carboxilasa para formar oxalacetato. Esto consume una molécula de ATP. Tenemos que esta enzima es como el primer regulador clave. Esta enzima, uno de sus cofactores, es dependiente de la biotina. Tenemos que, pues digamos que tiene como forma de regulación, tenemos lo que es como los impedimento alostérico. Tenemos que se activa por la acetil-CoA, en que pues cuando los niveles son altos, en este caso activan lo que es la piruvato carboxilasa, lo que pues digamos que promueve la producción de oxalacetato, digamos que en este caso pues a partir del piruvato. Pues esto es como necesario pues para la síntesis de glucosa y pues a partir de sustratos no glucosídicos, y tenemos que se inhibe por el citrato, que es otro, digamos que producto del ciclo de Krebs, y en este caso este es un inhibidor competitivo, digamos que de la piruvato carboxilasa. Pues cuando estos niveles son altos, pues en este caso como que la inhiben. También tenemos que la modificación covalente también es una de las formas de regulación de esta enzima que está altamente regulada. Tenemos que se inactiva por fosforilación mediada, en este caso por una proteína, bueno, pues por una enzima llamada proteincinasa A, la PKA, que pues a su vez produce una respuesta, en este caso lo que es el glucagón, pues una hormona que aumenta los niveles, digamos que de glucosa en la sangre. Lo que digamos que en este caso pues disminuye la producción de lo que puede hacer en la piruvato carboxilasa. Entonces, como tenemos, como en segunda reacción tenemos que el oxalacetato sale de la mitocondria y es descarboxilado por la fosfenolpiruvato carboquinasa para formar fosfoenolpiruvato, como en un gasto de una molécula de GTP. Este es como otro de los pasos reguladores. También cabe aclarar que ahí se puede apreciar lo que está el aspartato y tenemos también el malato. ¿Por qué aparece el aspartato y el malato? Tenemos que el aspartato, tanto como el malato, pueden ser convertidos a oxalacetato. Estos son, digamos que mediado también por enzimas. El caso del aspartato puede ser la enzima del aspartato aminotransferasa, la cual digamos que la convierte en pues en este caso en el oxalacetato, ya digamos que fuera la matriz mitocondrial, tal como el malato, que es otro intermediario del ciclo de Krebs y que puede, digamos que ser transportado fuera de esta matriz, y la enzima malato deshidrogenasa puede, digamos que formar en este caso el oxalacetato, que digamos que va a ser nuestro precursor en este caso de lo que es en la glucosa. Entonces, tenemos que en este segundo paso, lo que es la enzima anteriormente mencionada, que sería la fosfonolpiruvato carboquinasa. Esta es regulada, esta es inhibida por el ADP y se activa por el glucagón y por el cortisol. Posteriormente tenemos que esta es convertida reversiblemente a 2-fosfoglicerato, en este caso por la enzima enolasa. El 2-fosfoglicerato es reordenado a 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa. Esta enzima pues digamos que se encarga de cambiar el orden de donde queda el grupo fosfato, digamos que para acomodarlo donde es convenientemente. El fosfoglicerato es desfosforilado por la glucosa 6-fosfatasa para formar en este caso lo que es la glucosa 6-fosfato. Este paso aquí, como se puede apreciar, digamos que consume una molécula de ATP. Tenemos que la glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfato isomerasa. En este caso, esta fructosa 6-fosfato se desfosforila nuevamente por la fructosa 1,6 bisfosfatasa, y esto forma la fructosa 1,6 bifosfato. Podemos ver que estos procesos son como análogos y son muy parecidos a lo que se ve en la glucólisis, pero digamos que en este caso son como los inversos. Tenemos que la fructosa 6-fosfato pues se desfosforila, pues produce la 1,6 bifosfato, como había mencionado. Esta es extendida, pues en este caso por la aldolasa para formar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. Como se puede ver, en este caso tenemos dos productos. Tenemos que la dihidroxiacetona fosfato es isomerizada a gliceraldehído 3-fosfato por la triosa fosfato isomerasa, que es otra, digamos que enzima implícita, y tenemos que el gliceraldehído 3-fosfato es deshidrogenado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para formar 1,3 bifosfato glicerato. Esto consume un NADH. Los dos 1,3 bifosfogliceratos se convierten en glucosa 6-fosfato por reacciones reversas a la glucólisis. Y pues finalmente esta glucosa 6-fosfato se desfosforila por la glucosa 6-fosfatasa para formar en glucosa libre. Tenemos que como productos finales tenemos pues glucosa a partir de precursores no glucosídicos, como lo pueden ser en este caso pues el lactato. Pues digamos que esto es lo que hace cuando se forma el oxalacetato. Y tenemos que se me va a mencionar la otra enzima implícita que es como reguladora de esta ruta, es la glucosa 6-fosfatasa, que digamos que se puede ver como los pasos 6 y 13, la cual es inhibida por la misma glucosa 6-fosfato
en que en este caso pues digamos que sería por alostérico. Y tenemos también se regula por medio de hormonas, tales como puede ser el glucagón, porque en este caso esta enzima es activada, digamos que por el glucagón. Entonces, pues tenemos que esta tiene la particularidad de que es altamente regulada por hormonas, como he mencionado realmente por sí la ruta, tales como lo puede ser la insulina, que es el inhibidor principal, y el glucagón, que es el principal precursor o activador, así como por otros metabolitos clave. Entonces, digamos que esto permite un ajuste preciso, ya como lo que puede ser los niveles, digamos que de glucosa en la sangre. Bueno, y finalmente les voy a hablar acerca de la tercera ruta a tratar en este caso, que va a ser la glucogenólisis. Entonces tenemos que en este caso la glucogenólisis es un proceso metabólico que degrada el glucógeno almacenado, digamos que en este caso lo que es en el hígado y en el músculo, para liberarlo en la forma de glucosa no fosfato, que pues posteriormente se va a convertir en glucosa 6-fosfato, pues para ingresar a la glucólisis y pues generar ATP. Tenemos que, de los pasos, tenemos que primero el glucógeno es pues tenemos que, para explicar su estructura, es un polímero ramificado de glucosa que se almacena como, en este caso, como gránulos insolubles. La enzima, la primera que sería la glucógeno fosforilasa, inicia la degradación, transfiriendo el residuo de glucosa de un extremo no reductor eh, a la cadena lineal, al fosfato inorgánico, que libera glucosa no fosfato. Esto requiere, digamos que como cofactor, digamos que pues el fósforo. Tenemos que posteriormente la glucosa no fosfato es convertida a glucosa 6-fosfato por la enzima fosforilasa, por la enzima fosforilasa glucomutasa. Esto utiliza el cofactor glucosa 1,6 bifosfato como potencial alostérico y como cofactor. Posteriormente las ramificaciones del glucógeno son escindidas por la enzima desramificadora. Esta enzima desramificadora que contiene dos actividades, que la primera es como la actividad de la transferasa, que transfiere, digamos que tramos de 3 o 4 residuos de la glucosa a los extremos no reductores de las cadenas principales del glucógeno. Y de segundo tenemos que, pues, digamos que la actividad de la glucosidasa, que libera la glucosa residual como glucosa libre. Estas ambas actividades, digamos que requieren como cofactor lo que sería la oligoalfa 1,4,1,4 glucantransferasa, que es otra enzima que en este caso digamos que es como un cofactor o es como clave para poder lograr que se pueda lograr como la ruptura de estos enlaces. Este proceso continúa hasta que se degradan las cadenas ramificadas y lineales por completo y pues digamos que se genera pues como residuos lo que sería la glucosa no fosfato. Tenemos que luego esta glucosa, la glucosa 6-fosfatasa convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, que puede ser después liberada, en este caso, como pues al torrente sanguíneo, en un proceso que requiere un mineral metálico de magnesio como cofactor. Tenemos que, como producto final, tenemos que la glucosa libre pues puede ser utilizada para obtener energía a través de la glucólisis, como ya aparece, la glucólisis digamos que puede entrar ya a otros procesos y tenemos que en este caso este proceso es regulado principalmente por varias vías como de señalización hormonal principalmente, tales como lo que es el glucagón en el hígado y la epinefrina, lo que sería en el músculo. Como estos activan pues la glucógeno fosforilasa y la glucosa 6-fosfatasa, en este caso pues promoviendo lo que sería la glucogenólisis. Tenemos que como opuesto tenemos lo que es la insulina, tenemos que la insulina pues inhibe en este caso lo que es la glucogenólisis. Tenemos que las enzimas, en este caso como reguladoras, son la glucógeno sintetasa y la glucógeno fosforilasa, los cuales digamos que son reguladas alostéricamente por, digamos que en este caso los que son los niveles de la glucosa 6-fosfato, el AMP y el ATP. Bueno, por otro lado tenemos la oxidación del piruvato, la cual se encuentra ubicada dentro del recuadro amarillo como se muestra en pantalla. Y esta es una reacción que tomará como sustrato inicial el piruvato proveniente de la glucólisis. De igual manera, es una reacción que ocurre cuando se requiere energía, es dependiente del oxígeno y más concretamente ocurre en la matriz mitocondrial. Esta reacción se verá catalizada por un complejo enzimático llamado la piruvato deshidrogenasa que cuenta con tres subunidades, la subunidad E1, E2 y E3. Este complejo enzimático requiere de 5 cofactores esenciales para su funcionamiento, los cuales son el FATH, NADH, tiaminpirofosfato, el CoA y el ácido lipídico. Como productos finales tendremos dos moléculas de CO2 y dos moléculas de acetil-CoA, los cuales serán empleados en otras reacciones más adelante como el ciclo de Krebs.
En cuanto a la regulación de esta reacción, tenemos dos maneras. La primera es la modulación covalente en la subunidad E1 y esto lo realizará mediante una quinasa y una fosfatasa. En cuanto a la quinasa, esta tendrá un efecto inhibitorio sobre el complejo enzimático y esto lo hará mediante una fosforilación, y en cuanto a la fosfatasa, esta tendrá un efecto de activación sobre este complejo enzimático y esto lo realizará mediante una desfosforilación. Por otro lado, ya en cuanto a la modulación alostérica, esto ocurrirá concretamente en las subunidades E2 y E3 y esto se verá mediado por las concentraciones de los productos de la reacción, ya que al estar el tanque lleno de productos, esto activa a la piruvato deshidrogenasa quinasa para que ésta genere un efecto inhibitorio sobre este complejo enzimático y no se siga catalizando la reacción. Muy bien, ahora me gustaría explicar el ciclo de Krebs, lo cual me permitirá enfatizar un poco todos los productos que se dieron en anteriores rutas llegan aquí, ya que es un proceso muy importante para en sí el metabolismo. Ahora bien, las reacciones que ocurren son 8 principalmente. Se aclara de que hay una molécula que se va a gastar, que no va a entrar al ciclo, pero es muy importante ya que permite que pues, el ciclo ocurra, en la cual es acetil-CoA, que como mi compañero ya lo explicó, se da por la oxidación del piruvato. Ahora bien, para los productos que se generan, los voy a resumir antes de empezar la explicación de cada uno. Son 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Cabe aclarar que 7 de las reacciones ocurren en la matriz mitocondrial y una ocurre en las crestas mitocondriales. La primera reacción es la formación del citrato, la citrato sintasa, que es un punto de regulación, es una transferanza con regulación alostérica. Es activada por el ADP y pues inactivada por el NADH, el succinil-CoA, el citrato y el ATP para que pues ocurra. Ahora bien, para la explicación de esta, lo que hace la citrato sintasa es catalizar la condensación entre acetil-CoA y oxalacetato y permite en sí rendir el citrato para que ocurran los demás procesos. La segunda reacción a presentar es todo lo que hace la conitasa. La conitasa, lo que va a ocurrir es que primero va a deshidratar este citrato. Al deshidratar el citrato, lo que va a ocurrir es que se va a formar un producto intermediario que va a estar unido a la enzima llamado cis-aconitato. Este va a realizar una hidratación del cual en esta hidratación se va a favorecer la transferencia del grupo hidroxilo a un átomo de carbono adyacente. ¿Qué sucede? En la hidratación entra una molécula de agua, el cual se va a buscar ese grupo hidroxilo y va a encontrar un carbono que tenga un átomo que tenga un carbono adyacente. La siguiente punto a tocar es en sí la formación del alfa-cetoglutarato. La enzima la cual queremos exponer es la isocitrato deshidrogenasa, una enzima oxidorreductasa que priorizará su activación con calcio y se inactivará con ADP y ATP en muchas ocasiones. Ahora bien, el proceso de explicación de esto es que va a ocurrir una reacción de óxido-reducción, ya que este tipo de enzima va a crear un producto intermediario llamado oxalosuccinato y este se acoplará principalmente en su primera etapa de oxidación a NADH y la molécula que produce este NADH. También en todo este proceso y en la primera oxidación va a ocurrir una liberación de dióxido de carbono.
que también es un punto importante de lo que se produce en toda la reacción de la formación de este alfa-cetoglutarato, que es nuestro siguiente producto y por consiguiente nuestro sustrato del otro proceso el cual va a realizar nuestro siguiente punto de regulación. Cabe aclarar que el isocitrato deshidrogenasa, citrato sintasa y la siguiente enzima que voy a nombrar son puntos de regulación. Muy bien, ahora para la formación del succinil-CoA ocurre otro punto de regulación. Este punto de regulación es la ketoglutarata deshidrogenasa. Este punto de regulación principalmente se basará en será activada por calcio más 2, será desactivada por el succinil-CoA y también por el NADH. Para todo este proceso se especifica que va a haber otra oxidación, ya que este tipo de enzima es una oxidorreductasa y principalmente lo que hará es reducir a gran escala. Lo que hace la molécula es reducirla. Ahora para el siguiente proceso, el cual pues me gustaría nombrar, es la utilización del succinil-CoA sintasa. El succinil-CoA sintasa es un tipo de enzima ligasa y para la producción del succinato lo que va a utilizar es fósforo inorgánico. Este fósforo inorgánico va a permitir pues que ocurra esta reacción con esta enzima, y ADP también lo utiliza. Principalmente lo que se obtiene de todo este proceso es una molécula de GTP y que energéticamente equivale a un ATP y una coenzima para formar el succinato. Los siguientes procesos es dado por la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa utiliza también una molécula de FAT, produce una molécula de FADH2 y produce una molécula de fumarato. Siguiendo con, cabe aclarar que la succinato deshidrogenasa es una oxidorreductasa. Finalmente, para el anterior proceso del final, que sería la producción de malato y la producción del oxalacetato, que sería su aspecto final del ciclo, se utilizará la fumarasa, la cual es un tipo de enzima isomerasa, y principalmente también utilizará pues H2O para la formación de malato. La malato deshidrogenasa es la última enzima a utilizar en este ciclo, la cual también utilizará NAD para la producción de NADH. Ahí se forma la última molécula de NADH más, que son 3 principalmente. Ya en la imagen se ven especificadas con un círculo rojo. La molécula de FADH2 está señalizada con un círculo verde, y pues la de GTP está formada, se forma en el proceso de succinil-CoA a succinato. Ahí está la molécula de GTP. Ahora bien, la enzima malato deshidrogenasa también es una oxidorreductasa, y lo que va a permitir es la formación del oxalacetato, que pues sería nuestro producto para que siga ocurriendo el ciclo entre una molécula de acetil-CoA, ocurra otra vez el ciclo, el oxalacetato, y otra vez ocurra este primer proceso que pues principalmente nosotros quisimos titular como esta formación del citrato, ya que ocurre una condensación entre el acetil-CoA y el oxalacetato, todo un proceso de ciclo. Muchas gracias. Bueno, por otro lado tenemos la fosforilación oxidativa, la cual tomará como sustratos iniciales el FADH y el NADH proveniente de otras rutas metabólicas, como la glucólisis en su fase de producción de energía, la beta-oxidación, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs, tal como lo señalizamos mediante las líneas rojas en nuestra malla metabólica. Y esta reacción se encuentra localizada dentro del recuadro amarillo en nuestra malla metabólica también.
Esta será una reacción que se divide en dos etapas principales, la primera siendo la cadena transportadora de electrones y la segunda la quimiósmosis. En cuanto a la primera fase, la cadena transportadora de electrones, tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante y es la presencia de cuatro complejos en la membrana mitocondrial interna. Estas son proteínas unidas a moléculas orgánicas y ¿qué es lo que pasa en esta primera etapa? Que los electrones provenientes del FATH y el NADH pasan a través de estos complejos y liberan protones en el espacio intermembranal, lo cual es un aspecto muy importante para poder seguir a la segunda fase de esta reacción. Bueno, más específicamente en el complejo 1, el NADH libera dos electrones, perdón, transfiere dos electrones y esto genera la liberación de cuatro protones en el espacio intermembranal. Posteriormente, en el complejo 2, el FATH hace lo mismo, la transferencia de dos electrones y estos electrones son transferidos igualmente a la ubiquinona o enzima Q. Ahora en el complejo 3, teniendo estos cuatro electrones provenientes del complejo 1 y el complejo 2, hay una liberación de cuatro protones hacia el espacio intermembranal y este igualmente los transfiere al citocromo C. El citocromo C los transfiere al complejo 4 y esta transferencia de cuatro electrones ahora se realizará hacia el oxígeno, el cual recibe estos protones para formar agua, una molécula de agua. En este último complejo, el complejo 4, hay una liberación de dos protones adicionales. Entonces, es más concretamente por una molécula de NADH tenemos una liberación de 10 protones en el espacio intermembranal y por una molécula de FATH hay una liberación de 6 protones en el espacio intermembranal. Ahora, en cuanto a la segunda etapa, la quimiósmosis, esta es una etapa que aprovecha el gradiente de concentración de protones que se generó en este espacio intermembranal para la producción de ATP. Esto lo hace mediante la ATP sintasa, la cual es una proteína que funciona a modo de turbina. Esta aprovecha el paso que hay de estos protones desde el espacio intermembranal hasta la matriz a través de ella para generar ATP, tomando como sustratos iniciales el fósforo inorgánico y el ADP. Ya en cuanto al rendimiento de esta segunda etapa, la quimiosmosis, tenemos que por una molécula de NADH se producen 2,5 moléculas de ATP y por una molécula de FATH2 se produce 1,5 moléculas de ATP.